Estamos listos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos por este medio. En nombre del Centro de Estudios Estratégicos Centroamericanos, les doy la más cordial bienvenida al Foro de Aceleración de Tecnologías Emergentes en la Nueva Normalidad. Previo a dar inicio, les comento, el CEECA es una entidad que se ha dedicado a analizar los problemas estratégicos de la vida nacional, especialmente dentro de la región centroamericana y en el contexto mundial. Y en esta crisis del COVID, mediante la metodología de construcción de escenarios, hemos estado proponiendo la importancia del trabajo colaborativo con diferentes sectores del país. Es especialmente importante que mencionar que en este momento tenemos que reconocer que esta coyuntura que estamos atravesando parece muy sombría y muy complicada y realmente va a ser tremendamente negativa para Guatemala. Sin embargo, en el CEECA consideramos que no importa qué tan difícil se presente la realidad, podemos salir avante si cooperamos la mayoría de sectores en el país. Y dentro de estas variables importantes consideradas en nuestro modelo está la tecnología, que hoy abordamos especialmente porque consideramos que en este sector hay muchos talentos que pueden contribuir, no solo desde el nivel técnico, sino desde el nivel de toma de decisiones. Y hablando de esos talentos, el día de hoy tenemos 4 estrellas en este campo para abordar este tema tan importante. Ramiro Montealegre es graduado de la Universidad Francisco Marroquín y luego de algunos años aquí en Guatemala migró a Estados Unidos, donde realizó sus estudios de maestría y doctorado y se ha desempeñado por más de 25 años como profesor de sistemas de información en la Universidad de Colorado, donde actualmente reside. David Álvarez es graduado de la Universidad del Valle como licenciado en informática, ha sido profesor distinguido en diferentes universidades de Guatemala y fue director del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle. Por más de 30 años ha desarrollado software con su empresa, no solo a nivel nacional, sino en la región latinoamericana y especialmente en Estados Unidos, un mercado que es tan competitivo. Adrián Catalán es egresado de la Universidad Galileo. Ha estado involucrado en la industria de desarrollo de software por más de 15 años como desarrollador. Ha fundado y organizado múltiples comunidades tecnológicas en Guatemala. Es director del Laboratorio de Innovación de la Universidad Galileo. Y un aspecto muy importante, fue designado como uno de las 105 personas en el mundo como experto desarrollador de Google. Nuestra moderadora es María Mercedes Sagui, graduada en la Universidad Francisco Marroquín. Posteriormente hizo sus estudios a nivel de maestría en la Universidad de Maryland. Es profesora en distintas universidades del país. Es una profesional muy inquieta y emprendedora y actualmente está ayudando a definir la agenda digital y de innovación que se le denomina Guatemala Digital. Entonces, con esas presentaciones, dejo a la moderadora para que se haga cargo del evento. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Y me escucha. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Realmente estamos muy emocionados de estar acá el día de hoy. Sabemos de la gran labor que está haciendo CEECA en el tema de los escenarios en distintos temas y creo que el tema de tecnología no podía dejar de faltar. La verdad es que tenemos a 3 estrellas, porque yo no me considero así, pero creo yo que vamos a tener una presentación muy interesante de Ramiro, que es uno de nuestros principales científicos y pensadores que vive fuera de Guatemala. David, que es uno de los empresarios que ha armado tantas cosas de tecnología en Guatemala, y Adrián, que es uno de los jóvenes líderes que está empujando las nuevas tecnologías. Entonces, cada uno de ellos nos va a hacer el favor de presentar un tema en particular
Solo quiero comentarles algunas reglas del juego a todos para que estemos sintonizados. A los que no estén presentando, les agradeceríamos apagar su micrófono y su video, por favor. Si tienen preguntas, lo pueden hacer a los que están conectados por Zoom en el chat para que lo veamos todos y nos vayamos preparando a ver quién de los tres se va a animar. Vamos a tener tiempo para las respuestas, sobre todo porque queremos dar la oportunidad a más personas. Y también quiero comentarles que esto está siendo transmitido a través de YouTube. Así que también vamos a estar monitoreando por ahí si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, que nos lo van a trasladar a Zoom. Entonces, sin más, el orden de presentación será el señor Ramiro primero, después el señor Álvarez David y finalmente Adrián. Así que yo los dejo con esta interesante charla y estaremos tomando tiempo para después darles oportunidades a ustedes también de participar y preguntar. Bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias a María Mercedes, muchas gracias a Carlos. Para empezar, quiero agradecer a SECA por la invitación a ser parte de este panel. Es un gusto estar con amigos en este panel. Ya vi la lista de un montón de gente que conozco, que gusto mucha. Y por supuesto, espero que todos ustedes y sus familias estén bien y estén sanos. Vos, qué locura de tiempo e incertidumbre nos está tocando vivir. Y lo que sí es cierto es que esta pandemia del virus corona, por supuesto que ha sido un shock para el sector de salud, para turismo, para deportes, para entretenimiento, para restaurantes. Pero también lo que sí es cierto es que durante la pandemia se ha acelerado la adopción de tecnologías de la información. Entonces, creo que es interesante porque, como mencionaba Carlos, sí, soy profesor en la Universidad de Colorado, pero lo que es un poco interesante es que 80% de mi tiempo hago investigación. O sea que realmente doy muy poquitas clases hoy en día. Y cabalmente mi investigación es sobre eso, es el uso de tecnologías en ambientes empresariales de alta incertidumbre. Entonces, mis comentarios en este panel los quiero enfatizar especialmente por hablar de los retos y oportunidades gerenciales de esta pandemia, ¿verdad? Porque lo que sí es cierto es que hace 12 semanas más o menos, ¿verdad? En donde diferentes países entraron en esta regla de calamidad y nos encerraron en nuestras casas. Y fue como si nos apagaran la luz, ¿verdad? Y durante esta época realmente lo que pasó fue que nuestros hogares se convirtieron en refugios multifuncionales, ¿verdad? Porque ahí es donde trabajamos, donde nos educamos, donde hacemos entretenimiento, donde hacemos ejercicios, donde nos comunicamos con el exterior. Y lo que tenemos que estar claros es que cuando se prendan las luces nuevamente, no vamos a regresar al mismo cuarto, ¿verdad? Porque ese mismo lugar se ha tenido que modificar para hacerle más tiempo a los niños que están pasando un montón de tiempo en la casa, para hacer cosas de trabajo que antes no necesitábamos tanto lugar para todas nuestras obligaciones y necesidades, para hacer ejercicio, cambió. Y lo mismo va a pasar con nuestras empresas. Cuando prendan la luz nuevamente, van a haber diferentes necesidades, diferentes deseos. Vamos a tener clientes y tal vez nuevos clientes. Y por supuesto es que quizá el nivel de recursos va a ser diferente, porque diferente nivel de dinero que vamos a tener, tiempo, personal, tal vez porque cambió la configuración de las personas que están trabajando para nuestras empresas. Encima de todo, el engranaje formado por operaciones, procesos, estructuras que estaban alineados para crear valor, quizá se han ido desfasando en esta nueva realidad. Y lo que es cierto es que cuando se vuelva a prender la luz, sería terrible regresar
24/7 tratando de trabajar a toda velocidad para tratar de reponer el tiempo que estuve las 12 semanas en mi casa. Eso, como yo me lo imagino, es como un futbolista que ha pasado 85 minutos en la banca. Y de repente le dice, usted tiene la oportunidad de salir a jugar los últimos 5 minutos y sale esta bola de energía tratando de demostrarle al entrenador, a los aficionados y a todo mundo que debía haber jugado los 90 minutos completos. Y parece como una mariposa asustada, vos que anda por todos lados. Pero lo que tampoco podemos hacer es desperdiciar una crisis. Porque una crisis lo que te permite es redireccionar, reiniciar tu estrategia de negocio. Y aquí es donde esta adopción tecnológica puede ser sumamente interesante. Si nos ponemos a pensar directamente con tecnología, es que antes de la pandemia usábamos la tecnología ¿para qué? Para conectarnos con el mundo, a Internet, y para hacer nuestros procesos más eficientes, más productivos. Pero la misma inercia nos había llevado también a un estancamiento. Solo para poner un ejemplo de lo que estoy hablando aquí, pongamos supermercados. Sí, en un supermercado la tecnología estaba siendo usada ¿para qué? Para mejor la eficiencia del inventario de cosas que tenemos dentro del supermercado, para manejar las operaciones de la cadena de valor, para registro de ventas, para pérdidas que existan, para contabilidad. Y interesante, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, esta foto es histórica. Quizá va a ser histórica, ¿verdad? La idea de estar en una cola, estoy seguro que en algún punto alguno de tus nietos te va a decir, ¡qué divertido! ¿Usted me quiere decir que antes de comprar algo, usted jugaba trencito con un montón de humanos cerca de usted? ¿Verdad? Esa foto tal vez ya no la volvamos a ver. Y la idea era, ¿por qué hacíamos esto, vos? Porque la tecnología diseñada en los 70 de un cajero de registro de ventas tenía que hacer eso y uno hacía cola. Y entonces, ¿qué pasaba? Que como nadie protestaba hacer cola, pues vivimos por eso por 3 décadas, 4 décadas. ¿Sí? Y hacíamos la cola y nadie hacía nada. Pero se apagaron las luces y en estas 12 semanas fue impresionante cómo empezamos a utilizar la tecnología, aún gente muy reacia, los profesores que decían, no, el Internet, no hay nada como aprendizaje físico. Y ahora ya se dieron cuenta que hay un montón de recursos online que pueden ayudar para la educación. Gerentes que antes decían, no, para que mi empresa funcione, todos tenemos que estar aquí a las 8 de la mañana y tenemos que hacer reuniones físicas y no sé qué. Y ahora, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, reuniones con Zoom, con una buena agenda, por supuesto, son más eficientes que las físicas donde uno pasa perdiendo un montón de tiempo. Y entonces, fíjate vos que, interesante, porque también vimos un montón de beneficios. Yo no sé ustedes, qué rico no tener que ir manejando en la hora de tráfico todos los días. Nos comemos todo eso todos los días ahora que estamos en nuestra casa, ¿o no? Y también hubo gente que aprendió a utilizar YouTube para, ¿qué tengo que hacer para cortarme el pelo a vos? Y entonces ahí un YouTube y no sé qué. Y hubo un montón de gente que empezó a ver cosas que antes no se atrevía a hacer. ¿Y por qué es interesante eso? Porque también ahora hay estudios que, digamos, esta adopción que pasó en esas 12 semanas hubiera pasado en el mundo durante 5 años, porque fuimos expuestos a todo esto. Y entonces, fíjate vos que interesante, porque en esta fase de durante la pandemia, ha habido gente que ha empezado a descubrir cómo la tecnología y el mundo digital me puede ayudar a solucionar necesidades y oportunidades que están emergiendo.
Sí, nuevamente, profesores que aprendieron, gente que aprendió a no tener que hacer tráfico y no sé qué. Y entonces, fíjate vos qué interesante, ¿ah? Porque, por supuesto, es ahora que se empieza a aprender la luz de regreso y se empieza a liberar el que tengamos que estar en casa, vemos como esto, ¿verdad? Que está bien, porque es una primera fase, que es ser, adaptarnos a la nueva realidad. En este caso, ¿verdad? Es este supermercado que tiene claro el social distancing, ¿verdad? Y entonces hace espacio para que la gente y tal vez solo cierta cantidad de gente pueda entrar en el supermercado. Y por supuesto, ya te puedes imaginar que en el cajero habrá una modificación para no estar físicamente tan cerca de la persona que te está cobrando y está bien. Pero aquí es donde digo yo que adaptar los procesos a lo que ya teníamos, aunque una primera fase puede ser interesante, esta es la linda oportunidad para realmente redireccionar, reiniciar la estrategia de negocio. Vos decime, ¿por qué fregados tenemos que hacer una cola como esta físicamente? ¿Sí o no? Este problema puede ser resuelto con un website y una aplicación. Ya te puedes imaginar que en vez de decir, estoy en esta cola, pones tu espacio digitalmente y luego, dependiendo de que si estás a 15 minutos o a media hora del supermercado, te podían llegar a tu celular un alerta de ya le toca a usted. Y si ponemos esta información transparente a todos, la misma gente va a decir si la capacidad de ese supermercado son solamente 80 gentes al mismo tiempo y ves que el lunes de 6 a 7 de la tarde ya está en rojo porque ya se está llegando a las 80 personas, pues tal vez yo decido poner en la ventana de visita del miércoles a las 4 de la tarde donde todavía está en azul porque no hay mucha gente. Y es más interesante, ¿verdad? Porque en el momento que tenés toda esta información en forma digital, puedes empezar a ver y a entender qué es lo que está comprando ahorita la gente, qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, te doy aquí un ejemplo de lo que está pasando en supermercados aquí en Estados Unidos. Un típico supermercados, digamos, a la entrada del supermercado está el bar de ensaladas, porque es cuando entra la gente, por ejemplo, a la hora del almuerzo o de la cena a comprar una ensalada y lo que voy a comer. Ahora se han dado cuenta de que lo que compra la gente son más cervezas y dulces y no sé qué. Y entonces han reconvertido las ensaladeras en lo que han identificado que es lo que se está vendiendo más. Es en Estados Unidos. En Colombia, interesante, porque fíjate vos que han empezado a utilizar robots, a hacer pruebas con robots para entregarte los hamburgueses. Y por supuesto es que no cambiaron, esta es la empresa esta colombiana muy interesante, Rappi, ¿verdad? Y por supuesto es que no cambiaron todo Rappi, están haciendo prototipos en ciudades pequeñas de Colombia para ir entendiendo y poder funcionar. En Inglaterra te enseño este bar. Es interesante porque en vez de poner a la persona que está cobrando con una protección para que no esté tan cerca físicamente de los clientes, lo que está haciendo es utilizar Internet of Things. Y entonces vos cuando te servís, mide cuánto sirvió de la cerveza y no sé, vos mismo te autoservís, es un buffet. Y después llegas y te marca cuánto fue que agarraste y ya solo pagás con esto. Entonces, fíjate vos que lo interesante de estos ejemplos es que todas estas son diferentes tecnologías. Internet of Things, robots que hacen delivery, data analytics, que es lo que está haciendo el supermercado aquí. Y lo interesante es que no es que la tecnología va a solucionar el problema. Cada uno de estos ejemplos fue una visión de empresa diferente. Y es en base a la visión que vos empezás a decir qué tipo de tecnología me podría servir a hacer esto. Entonces, lo que toca ahorita es si durante la pandemia
muchos de nuestros empleados, de las personas, empezaron a descubrir a nivel individual, aquí lo que va a pasar es que se trabaja en forma más coordinado, aprendiendo a proveer nuevas formas de capturar valor y de crear valor. Son ejecutivos y empleados trabajando colaborativamente, desarrollando ciclos iterativos de aprendizaje de qué va y qué no va. Y eso es lo que empieza a ser más interesante. Porque ustedes me pueden decir, Ramiro, la verdad que están lindos los ejemplos que vos diste en Colombia y en Inglaterra y no sé qué, pero en Guatemala la verdad es que a la gente le encanta hacer esto y punto. Pues yo te puedo decir, esta persona que está aquí, ¿verdad? Ahorita que podemos de lunes a viernes en Guatemala ir al supermercado, pues está feliz de que ya está en la cola y empieza a ver que hay otros que están peor que yo. Y está dispuesto a bancarse la hora y pico con tal de tener su papel toalete. Pero la verdad es que solo va a tomar que haya un competidor que no necesites hacer una cola física de hora y media para que ese señor ya no esté en esa cola. Entonces, el pensar que yo puedo seguir haciendo las cosas como lo hacía es sumamente peligroso, porque hay necesidad, es lo que se dice, el que no innova se evapora, vos, ¿verdad? Y por supuesto este es solo un ejemplo en este caso de supermercados. Pero yo lo que miro es que este era Guate y muchos países en Latinoamérica antes de la pandemia. Un montón de colas, vos. Cola para ir al banco, cola para ir al aeropuerto, cola para transportarte. Yo lo que digo sinceramente es que cada vez que mires una cola, hay una oportunidad de negocios, porque a nadie nos gusta hacer cola. Y eso es, a mi criterio, la parte más linda que tenemos hoy en día. Porque si vos te pones a pensar, si vos eras el gerente de un supermercado, ¿verdad? Lo que te tocaba era incrementalmente mejorar las cosas. Ahora tenemos la oportunidad de redescubrir cosas. Y es un reto gerencial lindo, que en primer lugar lo que vas a hacer es, voy a contribuir con el resto de mi vida en solucionar problemas reales que personas como vos y yo tenemos en hacer estas colas. Vas a darle empleo a otras personas que te van a ayudar a realizar y a ponerte a que esa visión que tenés se lleve a cabo. Y encima de todo, en el proceso ganas plata. Entonces, eso es, a mi criterio, la linda oportunidad que tenemos de esta aceleración de tecnologías basado en las necesidades de negocios. Voy a dejarlo por ahí porque creo que ya no tengo tiempo, pero seguimos y si hay alguna pregunta o comentario, seguimos adelante. Muchas gracias, María Mercedes. Gracias, Ramiro. Ya te estamos poniendo preguntas ahí bien interesantes para que vayas pensando qué les quieres contestar. Y ahora, pues, solo pedirles, porfa, que demos chance entonces a nuestro segundo conferencista, que es David Álvarez, y recordarles que las preguntas serán de unos 3 minutos cada una para que abundemos en el tiempo. Muchas gracias. David. Buenas, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Yo quería enfocarme un poco más pensando en qué vamos a hacer una vez que regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad, como la están llamando, y qué vamos a poder aprovechar, que podamos ya de una vez ir pensando cómo impulsar ciertas cosas que nos puedan ayudar a mejorar y salir más fuertes de esta situación. Se me ocurrieron unos puntos que tocar, que son
por razones de mi trabajo y de las cosas que he hecho durante mucho tiempo, lo que más creo que puedo colaborar. La primera es muy obvia, entonces solo la voy a mencionar, y aunque ya vi pasar unas preguntas ahí sobre el tema, es el problema de infraestructura que tiene Guatemala. Tenemos que ir pensando cómo mejorar la infraestructura. Esto es no solo, me refiero a la infraestructura de comunicaciones. Si pretendemos tener una sociedad que está basada en cosas digitales, en la interconexión, si no tenemos buenas rutas es imposible hacerlo. Y es claro que hay que extender toda la infraestructura del país para poder llegar a más gente. La ventaja es que los celulares y los eventos móviles ya tienen bastante acceso, pero no tenemos las velocidades ni la confianza en los sistemas como esperaríamos. Me imagino, yo por lo menos de mi lado he estado trabajando remoto desde hace muchos años, y en estas últimas 2 semanas, yo les puedo decir, o sea, ha habido días en que ha sido imposible trabajar, simplemente imposible. Está tan lento que no se puede hacer soporte a algunos lugares. Y ahorita estamos en una conversación bonita con Zoom, pero no ha sido así todos los casos. O sea, de las últimas 4 reuniones que yo tuve, incluyendo la de hoy en la mañana, siempre ha habido problemas. Alguien se queda tirado, alguien no se conecta, se pierde la voz, se pierde el video, y aunque se ve claramente que es un sistema más fácil, más práctico para poder hacer reuniones, no es lo mejor cuando resulta que se pierde media hora en que se vuelva a conectar, o 15 minutos porque hubo que atrasar algo porque no funcionaba. No es, hay que ir pensando en eso. Entonces, les hablaba de esto porque mucho de eso está en las empresas privadas. Y yo creo que está bien. O sea, las empresas han estado extendiendo su ancho de banda y sus disponibilidades conforme ha sido necesario. Pero hay que ir pensando si lo queremos hacer como una sociedad digital, que hay lugares donde probablemente no va a llegar y sí lo vamos a necesitar. Solo es una cosa que quiero mencionar. Y la otra, que lo han mencionado por ahí, es seguridad. En eso no estamos muy acostumbrados. Yo creo que están muy bien las empresas grandes de Guatemala, ya tienen esquemas claros de seguridad, estructuras de seguridad, pero todas las empresas para abajo pequeñas, hasta el individual, no tienen un esquema de seguridad con el cual trabajar. Y si ampliamos los servicios digitales, si ampliamos todo lo que es la posibilidad de utilizar la interconexión, internet y todo lo demás, nos vamos a encontrar con que estamos abriendo nuestras empresas, nuestra privacidad a un mundo para el cual realmente no estamos preparados. Aunque no parezca, pero Guatemala está constantemente en ataque. O sea, si cualquier gente que esté trabajando en sistemas de seguridad le va a decir que Guatemala, independientemente de que sea pequeño o que sus empresas no sean lo más importante del mundo, todas están bajo ataque constantemente. Y lo que pasa es que como no somos un objetivo principal, no recibimos ataques igual que reciben en algunos otros lados del mundo. Pero es un tema que debería Guatemala ir viendo. O sea, ¿cómo vamos a hacer para extender nuestra infraestructura y mantenerla segura para que todo esto pueda funcionar correctamente en el futuro? El otro tema, solo por mencionarlo, durante muchos años trabajé en educación, y desde que tengo memoria con la educación, siempre se estuvo buscando una manera de lograr que la educación fuera remota. Se hicieron planes, las universidades, la Francisco Marroquín y otras, hicieron planes de educación a distancia, distintos planes de lograr llevar hacia personas que no tuvieran que llegar constantemente a la universidad para poder, no constantemente, sino todos los días a la universidad, llegar solo fines de semana o llegar un par de días a la semana. Y durante muchos años se trató de hacer eso en las universidades, pero eso era bastante difícil. Sin embargo, ahora sí es una posibilidad, y creo que es el momento de impulsarlo. O sea, las universidades, sobre todo,
tienen la oportunidad de ya volver toda la educación una educación remota adaptada al estudiante. Eso no quiere decir, solo para decirlo adaptadas, por ejemplo, no es la intención, hay que hacer un cambio global de cómo trabajar toda la educación a distancia, pero no quiere decir grabemos un profesor dando una clase y luego la vemos todos a la misma hora, o nos conectamos todos a la misma hora y todos estamos viendo al profesor hacer como que estuviera en el pizarrón, nada de eso. Que el estudiante pueda estudiar a cualquier hora, cuando él quiera, y que los contenidos estén adaptados y disponibles en cualquier momento para él. Es una educación en la cual el estudiante tiene mucha más responsabilidad, es el que dictamina los periodos de tiempo y tiempo que va a dedicar, pero es la oportunidad de las universidades. Si no, vamos a tener que seguir creciendo en las universidades, en espacio físico, en profesorado y en otras cosas, cuando está claro que hacerlo remoto es una forma fácil y además que funciona. O sea, no es que Guatemala vaya a venir a experimentar y ser el líder en esto. O sea, en todos lados lo están haciendo. Ahí Ramiro les podrá contar todo lo que se puede hacer con eso. Eso es una cosa que quería mencionar, pero hay otra que quería dejar clara. Durante esta pandemia se escogió cerrar los colegios. Está bien, hubo esa necesidad. Y se decidió que había que darle educación remota a niños de primaria y secundaria. Y creo que eso está dando unos problemas en los colegios, pero gravísimos. Yo creo que la educación remota está asequible y fácil para las universidades o para alumnos que ya son de una edad más cercana a los 14, 15, 16 años, que pueden estar con un cierto grado de responsabilidad en lo que hacen. Aún tengo ayuda de eso. Pero tratar de dar la educación remota a niños de 8, 10, 12 años es complicado. Y los colegios han estado haciendo un esfuerzo por sacar esto adelante y yo creo que quizás ellos no van a poder redituar mucho de esto porque al final de cuentas para todos los niños que están 12, 11, 10 años, los colegios lo que son guarderías. O sea, cumplen con una función de educación, pero al final es un lugar alterno donde los papás pueden dejar a sus niños mientras ellos llevan a sus actividades a otro lado. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta que impulsar la educación virtual, remota, es un trabajo para las universidades y no tanto, o para la educación más superior, y no tanto para primaria como se quiso hacer ahora, que es una alternativa, pero yo veo que está muy, muy complicado para los colegios lograr hacer que esto funcione. Otro punto. Por la forma que he trabajado durante muchos años en mi empresa, el teletrabajo no es algo nuevo. Nosotros tenemos probablemente unos 15 años de hacer mucho por teletrabajo, tal vez más. Y en los últimos 10 ya ni siquiera hemos tenido oficina desde hace muchos años. Lo que tenemos es un área donde nos podemos juntar simplemente para platicar, y eso creo que es algo que sí tenemos que impulsar. Sin embargo, quería dar unas cosas, hacer claro algunos puntos. El teletrabajo en Guatemala no está tampoco fácil. Ramiro lo mencionó, o sea, tenemos las casas y ahora vamos a regresar a una casa diferente. Pero yo las casas que veo de la gente que está trabajando, algunas de teletrabajo, no son nada adaptadas a poder hacer teletrabajo. Lo que veo yo, hoy lo comentaba, y me decía, mira, es que yo estoy trabajando desde la oficina, desde mi casa. Y me encuentro con que todos estamos trabajando en el comedor, mis 2 hermanos y mi hermana está estudiando. Todos compartiendo un mismo ambiente, todos compartiendo el mismo internet. No es tan fácil mover al teletrabajo a aquellas personas que tienen familia o que tienen áreas de casas que no están adaptadas para ello. Y ahí es donde una cosa que tenemos que ir acordando, o sea, el teletrabajo es algo que hay que impulsar y hay que hacerlo ahora. Pero hay que hacer un acuerdo entre empresa y los trabajadores que quieran hacerlo de esta manera
para estar seguro que ellos lo van a poder manejar. Yo les digo, conozco varias personas que trabajan con nosotros, que han trabajado, clientes míos, que sus personas con las que están trabajando, con las que me toca trabajar, lo que me dicen es que ellos quieren regresar a la oficina, que no pueden seguir trabajando en su casa porque o el internet no funciona bien o tienen constantes interrupciones porque la casa era un ambiente paralelo donde hay que limpiar, hay que cocinar, hay que lavar, hay que arreglar, y el constante llegar de gente o de ruido, me imagino, creo que María Mercedes lo mencionó el otro día, estar oyendo todo el día perros en las conferencias es un problema. Pero esa parte hay que arreglarla a nivel de empresa y hay que hacerla rápido. Lo que sí tiene que también tener claro es que esto tiene un costo amplio para las empresas, grande. Hay que aumentar la seguridad de las empresas para poder tener gente trabajando remoto. No es lo mismo que pase por la seguridad en la garita de la empresa y lo tenemos con cámara ahí, que tener a una persona trabajando remoto con acceso a nuestros sistemas y a nuestros datos. Entonces, eso es una cosa que es importante. Tenemos que estar seguros de que podemos proveer la seguridad y el acceso. Eso también implica lo que les digo, infraestructura. Mientras más gente conectándose a una empresa para hacer trabajos o lo que estén haciendo con ellos, van a requerir que les den más acceso, más velocidad, y eso redunda en costos diferentes. Yo creo que Guatemala tiene mucha oportunidad. Yo creo que hay muchas personas que sí pueden hacer el trabajo remoto. Yo lo he vivido, como les digo, no tenemos ya ninguna persona que trabaje físicamente en la empresa, solo yo cuando tengo que llegar. Y todo lo demás se hace remoto y funciona. Pero tomó años de estar entrenando y aprendiendo cómo lograr controlar que todo el mundo trabaje y que todo el mundo esté dispuesto a hacerlo correctamente. Ok, y por último, solo para mencionar, hay un tema que ahí me tiene desde hace mucho rato, que yo creo que es importante para Guatemala y ese es el momento de impulsar. Pues, después de la pandemia, por supuesto, no durante la pandemia. Y son los pagos digitales. Todo lo que es ir a una sociedad sin cash. Eso es una cosa que es importantísima, es la oportunidad de empezar a impulsarlo y tiene muchas ventajas. Como se habrán dado cuenta, por ejemplo, en Italia subió 90% los pagos digitales durante la pandemia. Igual ha sucedido en otros países. Países como la India han tenido un éxito relativo con el manejar los pagos digitales, y ahora en Guatemala, con esos problemas y lo que estamos viendo, estamos dándonos cuenta que es posible. O sea, podríamos reducir un montón la interacción de que no tengan que ir a los bancos. Los bancos han ayudado muchísimo con tener sus agencias virtuales, aunque no todo se puede hacer ahí. Lo digo porque yo tuve que ir al banco durante esta época, a pesar de tener 60 años. Y hay otras cosas que sí se pueden hacer y se pueden mejorar, los pagos digitales. Y ahí les quería hacer la idea de que esto es solo, el pago digital yo no lo miro como tal solo para resolver el problema del pago digital. Yo lo veo como el primer paso a poder ayudar a la gente que está en la economía informal a formalizarse. Debería ser posible de una vez hacer que estas gentes, si tienen que utilizar el pago digital porque se está acabando el cash, como en algunos lugares donde ya no se recibe el cash, los estaríamos obligando de alguna manera a formalizarse, a tener que usar pagos digitales. Y el pago digital implica tener algún tipo de formalización. Una de las cosas que yo había pensado es porque en este país, cuando te dan el NIT, no te dan de una vez tu agencia virtual de la SAT abierta, sino que además te dan una cuenta de banco que te va a servir para poder trabajar con tu NIT. Y además te dan una aplicación con la cual ya puedes hacer factura electrónica. Y otra aplicación con la que puedo hacer pagos y cobros electrónicos. De esa manera, cualquier persona que obtiene su NIT inmediatamente puede facturar, pagar y cobrar digital desde su teléfono. Y al mismo tiempo tiene una forma de mantener una cuenta de banco, que es un obstáculo para mucha gente, lograr abrir una cuenta de banco, porque requiere formalización, y de una vez estamos ayudando al fisco a mantener un mejor nivel de recaudación. Le damos NIT y el NIT de una vez cuenta de banco, que tenga su app de pagar y que tenga su app de cobrar y su factura. ¿Por qué no hacer algo por el estilo? Ese tipo de cosas, no lo digo inmediatamente, o sea, se puede ir haciendo un plan para ver cómo se hace. Y con eso podríamos formalizar mucho de lo que está informal.
Le comentaba que la India no ha tenido ha tenido buen éxito relativo. Y actualmente la razón por la cual no se quiere mucha de la gente poner en el pago digital es porque no quieren pagar impuestos. Quieren evadir toda formalización para que no se pueda controlar el dinero que están manejando. Por eso es que les interesa el cash. Pero yo creo que es inevitable. Guatemala no es un inventor de tecnologías, no es un inventor de tendencias, sino solo seguimos. Creo que podríamos acelerar el paso ahorita hacia este tipo de cosas para que podamos tener una sociedad que está formal, más formalizada, más digitalizada y que además ya tiene un mejor esquema para poder manejar la infraestructura empresarial. Con eso quería terminar, son mis 4 puntos que quería mencionarles porque son básicamente infraestructura, mejorar la educación superior, el teletrabajo para aquellos que pueden hacer teletrabajo correctamente, no para cualquiera, y los pagos digitales con todo lo que conlleva. Muchas gracias a ustedes por oírnos y espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahorita le vamos a dar la oportunidad, mientras prepara su presentación, de una vez a Adrián Catalán, y ya estamos recibiendo las preguntas que yo les regalaría a los 3 que vayan viendo para que podamos ver quién las va a contestar. Les vamos a dar el micrófono para que pregunten, porque tenemos una belleza de personas aquí participando, que esto es histórico. Menos mal que lo vamos a grabar y lo vamos a circular. Bueno, Adrián, te dejo. Muy buenas tardes. Voy a platicarles del tema que han estado comentando mis compañeros panelistas, enfocándome más en pymes, un poquito en educación, pero antes de eso quisiera contextualizarlo. Ha habido un cambio radical. En mi caso, yo lo noté porque viajaba bastante. Es hasta raro hablar en el pasado, ¿no? Y los lujos a los que estaba acostumbrado a ver era un upgrade a primera clase, un hotel 5 o 6 estrellas, una comida. Y tal vez cuando pensamos en lujo, pensamos en un traje bonito, en un reloj, en un automóvil. Y estos últimos 3 meses, el lujo se ha vuelto a tener jardín, tener una silla cómoda, una silla de oficina, pero en la casa, para poder trabajar desde ahí, no tener ruido, o incluso saber cómo se pone en mute Zoom. Ese cambio radical en tan poco tiempo nos ha llevado a tener que adaptarnos. Y cuando hablamos de nueva normalidad, a veces puede ser un shock. Esta es una fotografía que publicó hoy un teatro en Berlín. Así se va a ver ahora que van a abrir dentro de un par de semanas otra vez. Y por momentos pareciera que todo cambió por completo. Y lo natural es que nos resistimos y queremos que nada haya cambiado. Queremos regresar a exactamente lo mismo, como que estos 3 meses y las semanas que hagan falta es un paréntesis. En realidad es mucho más que eso, son líneas nuevas que se están escribiendo. Y a mí me encanta ver estas fotos que más allá de presentar un shock en sí, nos presentan que los humanos nos podemos acostumbrar y podemos seguir viviendo experiencias mágicas. Esta es una fotografía de Disney Shanghai de hace más o menos unas 3 semanas, cuando abrieron, y muestra la distancia social, muestra el uso de tapabocas y a la vez el vestido de princesa o de hada de la niña que está viviendo un sueño ahí. Es decir, nos aferramos a lo que estábamos acostumbrados. La cantidad de gente que llega claramente es mucho menos. Esto está controlado para que no llegue a la capacidad. Aquí hay una foto de febrero versus una foto de abril. Y pasa en todos lados. Esto es en California. Es uno de mis parques favoritos en San Francisco, el Mission Dolores Park. La foto de la izquierda es del 14 de marzo, el último fin de semana que todo estuvo normal. Y luego, como está ahora, hay círculos. No lo veo como algo negativo, sino cómo nos adaptamos. Y creo que eso es un componente clave en todo esto, porque estamos todavía a la mitad de este terremoto, digamos. Las cosas todavía se están moviendo, hay mucha incertidumbre y pareciera que lo que vamos a tener va a ser un mundo menos físico. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a ser un mundo con menos conexiones, porque nos las arreglamos para seguir conectando.
Este es un profesor de una universidad estadounidense que continúa dando clases de arte. Dar clases de tecnología, de algo de desarrollo de software, es relativamente sencillo, entre comillas, para hacerlo de manera remota o virtual, pero enseñar arte es mucho más complicado. Hace poco terminé algunos cursos de comedia y de interpretación teatral. Fue todo un reto poderlo hacer con estas herramientas a través de Zoom. Nos tenemos que acostumbrar a esto y lo hacemos relativamente rápido. Nuestro compañero de coworking ahora probablemente son nuestros hijos, nuestra pareja, y nos tenemos que adaptar. Un poco de lo que mencionaba David, el cumplir con ser una guardería, no solo es el aprendizaje, sino todo el facilitar el proceso completo. Es algo muy complejo. Esta es una foto de Australia y tenemos que seguir. O sea, podemos tomar una pausa pequeña, pero no se puede detener todo. Entonces, el término de nueva normalidad a veces es un poco contradictorio, porque la normalidad se construye a través del tiempo. Es decir, vamos a pasar una etapa que vamos a ir experimentando a ver cómo nos adaptamos a todo esto. Y esta etapa va a incluir cosas que a veces pueden sorprendernos. Este es el kit de una niña en Europa, donde prepara sus marcadores, sus crayones y también su tapabocas o mascarilla. En Asia se pudieron adaptar relativamente rápido. Y aquí van varias ideas como la separación con ciertas pantallas plásticas, el usar mascarilla, la distancia social, incluso hasta robots de telepresencia. Lo hicieron bastante bien porque la forma en que trabajan la tecnología, ya que ahí mismo se desarrolla, la investigación y desarrollo es mucho más avanzada, les ha permitido hacer este tipo de experimentos. Pero pasa alrededor del mundo. Esto es Europa. Los maestros ahora tienen una mayor carga, tienen que asegurarse que se cumpla esta normativa. Esta normalidad no es algo que descubrimos como humanidad, no fue un cuestionamiento propio, sino es algo impuesto. Esto no quiere decir un extremo, no quiere decir que en adelante nos vamos a quedar así, ni tampoco que se va a votar por completo. Por ejemplo, hablando de los salones de clase de primaria, ante la gripe de 1918, la influenza de 1918, se dejó de usar un vaso compartido. En aquel entonces había un solo vaso para tomar agua que compartían todos los niños y se abandonó esto. Se sugería que los niños jugaran solo con familiares y no fueran a lugares públicos a jugar. Y son detalles que, en este caso, pues por la edad que tenemos, los hemos vivido de distinta forma. Aquí, por ejemplo, vemos niños que son hijos de empleados esenciales y por eso son los que entraron primero de vuelta a la escuela, la distancia, y naturalmente lo primero es un rechazo. Sin embargo, en esta época creo que es muy importante dar oportunidad a cuestionarse, al what if, ¿qué tal si hacemos esto? Por supuesto que si en este momento me preguntan qué pienso que van a hacer 30 niños guatemaltecos en un aula de un colegio privado con mascarilla, les voy a decir que se la van a quitar, se van a poner a jugar, etcétera. Sin embargo, no hay que ser tan radicales en rechazar. Nos podemos adaptar. Esto es en África. Es una clase universitaria en donde están siguiendo la normativa del tapabocas, aunque la distancia no se puede. No vamos a poder hacer todo lo ideal mientras estamos en este terremoto todavía, mientras estamos todavía a la mitad de la ola que nos está arrastrando, sino tenemos que ver cómo nos adaptamos. Esta fotografía es de hoy. Creo que es algo histórico también. Se volvió a abrir parcialmente el piso del New York Stock Exchange. Ahí está el gobernador haciendo la inauguración y refleja mucho del sentir generalizado del mundo, de esa incertidumbre y cómo de alguna forma en conjunto la vamos manejando. Sin embargo, el hecho de que sea en conjunto va a ser distinto, por lo menos en el corto plazo. Eso no quiere decir que tengamos que hacerlo de forma individual, al contrario. Ahora, más que en otros momentos, es necesario alinear las visiones, ceder en algunas partes, apretar en otras, para poder tomar un rumbo conjunto. Porque lo que nos corresponde es experimentar y decidir si adoptamos o descartamos. Vamos a ver muchos experimentos, sobre todo en esta etapa, en la etapa en la que todavía el mundo está a la mitad de una transformación. Hay algunos países que ya van saliendo, otros que están a la mitad, otros que parecía que habían salido, están teniendo una segunda ola, y conforme esto avanza, vamos a ir decidiendo, ¿nos quedamos con esto o lo descartamos?
Hay un video en redes sociales dando vueltas de un bar en Estados Unidos en donde usan una especie de salvavidas alrededor de la cintura y es una mesa. Tienen que caminar así los comensales para poder entrar. Hay historias que rechazan el ingreso de personas que no llevan tapabocas. Todos esos son experimentos. Ahora, lo que viene luego, y no piensen mañana, en una semana, en un mes, esto va a llevar más tiempo, va a llevar varios meses, incluso puede ser que un par de años, es decidir con qué nos quedamos y qué rechazamos. En este momento pareciera que tenemos todos los bloques así regados y no tienen sentido. Lo que nos toca a todos, en distinta medida, es armarlo de una forma en que nos haga sentido. Afortunadamente, estamos entrenados para identificar esos patrones, identificar oportunidades, y quien lo pueda hacer antes y tenga los recursos para llevarlo a cabo, va a poder crear valor. Pero no basta con eso, hay que capturarlo también. Los negocios están para los que puedan hacer las dos cosas, después de identificar una oportunidad. Porque identificar las oportunidades pareciera difícil, pero no es un reto tan grande como el proceso completo de llevarlo a cabo. Y ahí es donde pienso que las personas que trabajamos en tecnología podemos marcar una diferencia. En cualquier rol, no importa a qué nos dediquemos, la tecnología es un catalizador. Lo ha sido siempre, nos permite escalar, hacer mucho con pocos recursos. En nuestro contexto, a mí me gusta mucho el jaguar y lo que representa en la mitología maya. El jaguar es un guardián. Incluso cuando un guerrero protegía el maíz que es tan importante para lo que representa Guatemala, lo hacía con una piel de jaguar. El jaguar en la mitología era capaz de cruzar al inframundo y volver sin ningún problema. Y en la naturaleza es una criatura majestuosa, capaz de trepar a los árboles, puede nadar. Hay videos impresionantes de cómo el jaguar caza en la naturaleza. Creo que alguien que trabaja en tecnología, que usa la tecnología, y no pensemos solo en ingenieros, solo en desarrolladores, sino en general la tecnología, desde cualquier aspecto, es un jaguar. Y a la vez es un guardián que tiene que crear estas oportunidades para que el valor pueda ser producido y capturado. Sobre todo con la incertidumbre vamos a notar muchos cambios. Entonces, toca subirnos a la ola, pero no es una ola que solo nos lleva, es una ola fuerte, radical. Por lo tanto, los cambios también son radicales y los experimentos también deben serlo. La adquisición de herramientas es clave aquí para lograr esa transformación. Y hay muchas que ya tenemos, pero tenemos que seguir adquiriendo herramientas y ver los problemas con una perspectiva distinta. A mí me encanta este concepto del budismo zen, Shoshin, que significa abordarlo con una mente de principiante. Estamos llenos de preconceptos y ahorita este cambio radical nos va a botar muchos, nos va a hacer cuestionarnos. Y lo que implica es que vamos a tener que validar con mucho más detalle en la observación y aprender mucho más rápido para ejecutar estos cambios. Resulta que el mundo es tan plano como una pantalla, pero no cualquier pantalla, porque para entretenernos estamos usando la web, pero no las apps, o al menos no las mismas. Ese es el tráfico de enero a marzo de algunos sitios populares. El crecimiento en apps es mínimo o incluso ha decaído cuando en web es increíble. Por otro lado, hay algunas apps que sí han crecido, que son apps de comunicación. Tenemos una necesidad natural de conectarnos que no se va a detener ante nada. Entonces, en estos meses que todavía estamos a la mitad de lo que está ocurriendo, es importante considerar cómo la tecnología juega un rol ahí. Y no solo es hacer una videollamada. Un mensaje nunca va a reemplazar una conversación. Una conversación no va a reemplazar un encuentro cara a cara. Este encuentro no va a reemplazar un abrazo, un apretón de manos en nuestra cultura latinoamericana. Noten, por ejemplo, aquí el crecimiento de apps que antes no las conocía nadie, como House Party, que es lo que usan los adolescentes, TikTok, y la decaída impresionante de los deportes. A mí me gusta mucho el fútbol. Y el otro día alguien comentaba, ahora a todos les gusta la Liga de Alemania. Es la primera que regresa. Entonces, ese regreso a la nueva normalidad va a incluir algunos golpes de dopamina muy fuertes por habernos privado de muchas cosas durante tanto tiempo. Y claramente, lo más fácil es intentar un reemplazo directo.
durante los últimos 5 años no había pasado 2 meses en el mismo lugar hasta este momento. Y para mí no representó un cambio tan radical la forma de trabajo, porque estoy acostumbrado a trabajar en cualquier lugar con conexiones paupérrimas y de alguna forma adaptarme. Pero lo que la mayoría de lugares que sí podían continuar trabajando hicieron fue reemplazar por Zoom. Incluso ustedes lugares que piden abrir un Zoom a las 8 de la mañana y dejarlo abierto todo el día hasta las 5 de la tarde, porque todavía desconfiamos un poco del teletrabajo. Esta es una cultura necesaria que tiene que aprenderse en todos los niveles, porque ya no vamos a ir al trabajo, el trabajo nos busca. Yo cada vez recibo más correos a horas que no son las adecuadas y seguro eso en algún momento les ha pasado. Incluso hay personas que responden. Hay una incertidumbre muy grande que nos lleva miedo y por eso damos lugar a este tipo de cosas. Aquí el balance es clave, la salud mental. No solo la salud mental debido al encierro, sino a todo lo que viene encima de esto. No son vacaciones. No estoy encerrado porque quiero, sino porque tengo que hacerlo por lo que está ocurriendo afuera. Entonces, el balance aquí es muy importante entre mi vida y el trabajo, en qué momento decido conectarme, en dónde voy a trabajar físicamente, cómo voy a compartir ese espacio. Y claramente el teletrabajo no es para todos. Sobre todo si todas las personas de la casa lo hacen al mismo tiempo, incluyendo educación ahí en la misma categoría, eso es un caos. Y es lo que ha estado pasando en muchos lugares y de alguna forma tenemos que adaptarnos a ello. Las startups y pymes tienen la ventaja que hay más flexibilidad versus una empresa grande. La desventaja es que no tienen el mismo colchón en cuanto a todo, es decir, los errores se pagan más caro. Ese balance hay que aprovecharlo. Es como cuando vamos caminando en una cuerda floja, pero tengo la capacidad de balancearme sin caerme, sin tener el miedo de caerme. Tengo que tener un runway de cash y con esto hacer proyecciones para experimentos. La diferencia clave entre una startup y un negocio pequeño es el modelo de negocio. El startup todavía está experimentando, no ha encontrado un modelo de negocio repetible y escalable. En cambio, el negocio pequeño sí. Puede ser que haya negocios pequeños que ya tienen su modelo de negocio con 5 o 10 empleados y startups que tienen 100, 200, 500 empleados que todavía están en ese proceso de construirse. Para estos casos en particular, la transformación digital va a ser mucho más fácil y natural. Entonces, creo que es importante que salga desde ahí hacia afuera a través de servicios, consultorías y vínculos con empresas establecidas que ya estaban en este proceso, pero empresas mucho más grandes y necesitan un apoyo para lograr esa transformación digital. El mercado en Latinoamérica es complejo para startups y pymes. Normalmente nos quedamos encajonados porque cuesta mucho vincularnos con países cercanos. Tenemos un vecino al norte gigante. Solo con ir a Ciudad de México tenemos un mercado genial, pero entrar ahí es complicado y a veces nos da miedo, las condiciones no son las adecuadas. Creo que de aquí hacia adelante va a ser necesario explorar, ya sea para el norte, a México, o toda la región centroamericana de alguna forma, integrar, pero a la vez segmentar tanto que tenga muy claro quién es mi mercado. Un dolor de aquí, del país, pero que es común en toda la región o en algunos otros países. Las salidas también tienen que cambiar para los startups y negocios pequeños. En Guatemala, en Latinoamérica, en Centroamérica, no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a adquisiciones locales, sino a competir. Tal vez en este momento sea más fácil una acquisition o una acquihire por el talento para que una empresa grande no haga un clon. Y lo mismo tiene que pasar de lugares más grandes, de mercados más grandes. Por ejemplo, Uber, cuando entró aquí, no consideró una adquisición cuando habían varios clones locales. Eso tiene que cambiar. Tienen que haber más salidas. Las evaluaciones también se ven afectadas por esto. Y pienso que en general Latinoamérica, pero específicamente Guatemala, trabajamos duro y somos conocidos por eso. Ahora hay que sumarle un trabajo de entrega, un trabajo que no solo sea un trabajo duro, sino excelente. Ser reconocidos por ser muy buenos en lo que hacemos y no solo por ser arduos trabajadores o por tener precios más bajos. Ese proceso debe ser general, pero en startups se va a notar más. Y hay una integración muy importante con todo el tema financiero. Por ahí hay cosas de criptomonedas, hay otras áreas de fintech, integración con los bancos. El e-commerce pareciera que está desarrollado, pero le hace falta mucho.
Hay supermercados grandes que lo que tienen de e-commerce es un correo electrónico y luego llega un patojo chispudo con el POS a la casa. A ver, hizo el súper con lo que le mandamos en el correo y a ver con qué nos quedamos y con qué no. Tiene que cambiar, tiene que ser mucho más automatizado, menos intervención humana. Todo esto tiene que desarrollarse con inteligencia artificial, algunos APIs machine to machine. Toda esta tecnología que se ve bonita de lejos, nos tenemos que acercar, perderle miedo y de alguna forma lograr esa integración. Para ir concluyendo, soy educador, entonces quería tocar un poco el tema. El aprendizaje es para todos. Todavía no tengo claro la forma del aprendizaje. Creo que el aprendizaje síncrono es complejo, entonces hay que buscar una forma de lograrlo sin que sea síncrono. Encontré algunas fotos de lo que está pasando actualmente y se las comparto. Esto es Venezuela, creo, o está en algún lugar de Sudamérica. Un maestro calificando porque no tienen acceso a internet, le llevaron un cuaderno. Hay papás copiando la tarea porque no tienen acceso a internet. Y esto es de Ecuador, es un trabajo del Banco Mundial, me pareció muy interesante. Los patrones de estudio se mantienen en jóvenes de 15 a 18. Claramente hay un impacto de acuerdo al estado socioeconómico, tienen que trabajar más mientras están en un cuartil más bajo, pero se mantiene y le dedican un buen número de horas. Eso es muy bueno. Los colegios requieren una evolución importante, las universidades también, y es responsabilidad de todos, de trabajar como engranajes para lograr esto, moviéndolo hacia adelante. Los jaguares tenemos que tener muchas habilidades y es nuestra responsabilidad integrarlas por completo para que todo esto funcione. Así que mi invitación es a encender esa chispa desde nuestras posiciones, a integrarnos, a alinear visiones y a poder trabajar en conjunto para que una vez haya pasado esta etapa de shock, de terremoto, en la nueva normalidad no nos impongan las cosas, sino podamos crearlas desde nuestro lugar, desde nuestra perspectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Ahora, pues, nada, súper interesante las tres intervenciones y vamos a proceder entonces a darle la palabra a las personas que están queriendo preguntar. La primera es Edna. Quisiera pedirles a las personas que hicieron varias preguntas, que las junten en una sola intervención y traten de ver cuáles ya se contestaron y cuáles son las más importantes para que ahorremos un poquito de tiempo y recordarle a nuestros panelistas que solo tenemos 3 minutos por pregunta. Así que yo sugeriría que el que se sienta más confiado en contestarla, que abra su micrófono y hable. Ok, muchísimas gracias. Edna, entonces le damos la palabra. ¿Cuál era tu pregunta? Edna, ¿me escuchas? Sí, ahorita sí. Sí, qué gusto saludarlos a todos, es un placer. Definitivamente el tema de infraestructura, como lo menciona David Álvarez, es fundamental. ¿Será que tenemos que iniciar con que el acceso a Internet se vuelva política pública para facilitar procesos y Perdón, mencionaste a David, ¿verdad? No, como lo mencionaba David, ¿me escucharon? No mucho, porfa, repite, ¿sí? Sí, les decía que definitivamente el tema de infraestructura es fundamental para que podamos usar las herramientas y entonces el Internet, ¿será que necesitamos hacerlo, el acceso a Internet para todos debe ser política pública? No sé si alguno de sus panelistas quiere contestar. Está preguntando si creen que se considera necesario hacer una política pública para resolver el tema de infraestructura. María Mercedes, como esa es la de infraestructura y ya lo mencioné, pues tal vez les puedo comentar un poquito. Yo no estoy seguro si tiene que ser una política pública. En otros países, sobre todo en Europa, han estado haciendo ese tipo de actividades de impulsar que el gobierno sea el que está promoviendo que haya acceso en todos los lugares para que tengan internet, básicamente. Lo han hecho en alianzas a veces con empresas privadas, a veces un poco más obligando a las empresas privadas a dar el servicio en lugares donde probablemente no es rentable. Pero sí es claro que hay que analizarlo. O sea,
si una política pública pudiera ayudar, sería conveniente, pero lo que pasa es que generalmente cuando yo estoy acostumbrado a ver que cuando son cosas de políticas, ya no, la tecnología ya no tiene nada que ver, o sea, lo que importa en este caso es que sí es claro que hay que llevarlo, y ya sea por un lado que ayudemos a las empresas privadas a que tengan una razón para cual llevarlo a todos lados con buena calidad, o que el gobierno tome el rol de llevar algún tipo de mínimo de internet hacia las personas que lo necesitan en todos los lugares. Eso te diría yo, pero ya creo que se sale del contexto de si es tecnología. La infraestructura hace falta. Hay que buscar un método, ya sea público o privado. Muchísimas gracias, David. De hecho, miren, no se puede levantar la manita porque hay una orden de las preguntas. Si quieren hacer comentarios cuando les toque a las personas que las han pedido, les daremos espacio. Si no, vamos a perder oportunidad. Solo voy a agregar un poquito que, Edna, qué gusto oírte. Qué gusto oírte. Una de las que les recomendaría ahí mucho es el modelo de Singapur. El modelo de Singapur es realmente interesante y hay un libro de un profesor de MIT, Ed Shine, y explica cómo esta sociedad, que es muy chiquita, ¿verdad?, ha logrado trabajar en que trabaje la iniciativa privada y trabaje junto con el gobierno para tratar de establecer problemas de infraestructura de este tipo. Creo que ahorita aprovechando, porque en Guatemala la verdad que cada uno va por diferente lugar, academia va por un lugar, los políticos van por otro y cada uno le echa la culpa al otro. Y la verdad es que este puede ser un momento, yo miro en esta gente que está oyendo la conferencia, un montón de tomadores de decisiones, y creo que es el momento de trabajar en equipo para solucionar esto. Okay, eso era todo lo que quería decir. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, si no, solo les quería contar que estaba invitado a participar y se excusó el encargado de gobierno electrónico de Guatemala, que se llama Rolando Alonso. Él quería justamente estar acá con ustedes para resolver cualquier duda con respecto a lo que son las políticas y eso, pero se va a estar comunicando con el señor de SECA, Carlos Villagrán, para una futura actividad. Bueno, perdón, lo que me refería es a las personas que no son conferencistas, que por favor guarden sus comentarios cuando les toque su turno, porque si empezamos a quedarnos en una pregunta nos vamos a enredar. Ahorita, por ejemplo, le toca su turno a Leonel Morales. Leonel, le quito el mute para que usted, por favor, nos cuente. Gracias, María Mercedes, y gracias también al SECA y a los panelistas. Y al doctor Ramiro Montealegre, me encantó su analogía, su metáfora ahí de apagar la luz y que de repente se va a encender. Yo me lo estuve imaginando como que estuviéramos, como que nos llevaran con los ojos tapados a un buffet donde hay cosas deliciosas, pero con la luz apagada, y que de repente cuando se encienda, todos vamos a estar con hambre y queremos correr hacia donde esté lo más rico, lo más jugoso, lo más delicioso. Entonces, lo que quiero preguntarle a los panelistas es, ¿hacia dónde corremos? ¿Dónde va a estar lo más jugoso, las oportunidades mejores? ¿Dónde van a estar las colas más largas? Como decía Ramiro, para donde hay colas hay oportunidades, pues para ir a ofrecer ahí algo. ¿Hacia dónde vamos? A ver, ¿quién se anima a contestar de nuestros panelistas, por favor? Sin pena. ¿Ramiro? Sí, yo solo quiero enseñar esta gráfica, porque esta gráfica puede ayudar un montón, porque nosotros como empresarios, lo que nos toca es pilotear este regreso, ¿verdad? Entonces, fíjate vos que lo que toca mucho es poner mucha atención a cómo cambió nuestros clientes, ¿verdad? Es cómo vamos a crear ese valor. La innovación que va desde vamos a adaptarnos, como por ejemplo lo que mencionaba de hacer una cola con social distancing, o cambiar para que no haya ni siquiera colas. Y luego es lo que decía Adrián, poniendo también mucha atención a lo que es la captura, porque tienes que ganar dinero para pagar salarios y para hacer. Esas son las cosas que le tenés que poner atención. Nadie te lo va a decir, vos tenés que entender y hacer experimentos, como decía yo, por ejemplo, el ejemplo de Rappi, no es que está cambiando toda la empresa, está haciendo pequeñas pruebas para ver que sí y que no, ¿verdad? Y es esa parte de experimentar que uno tiene que ver. Para que esto lleve a cabo, tenés que ponerle atención, como decía David,
a tus empleados, porque no es solamente que ahora voy a rebajar costos teniéndolos en su casa. No, tenés que ver que tengan el mínimo necesario y si necesitan una computadora y si necesitan no sé qué para acoplar y que puedan hacer eso, ¿verdad? Y entonces lo que son las palancas básicas, vos, es la visión gerencial y el liderazgo. Las tecnologías, que es lo que te va a ayudar a palanquear. Y luego aquí hay cosas que te van a ayudar a modular tu espacio físico, el aspecto social de lo que está pasando en tu comunidad, cómo vas a comunicar y cómo vas a aprender. Estos son las palancas que te van a permitir entender hacia dónde va. Nadie te va a decir, mira, si seguís este lugar, ahí va a haber plata. ¿No? Toca experimentar, aprender, equivocarte. Y lo que decía David, que es interesante, es qué es lo que están hablando ustedes con el Internet y todo esto. Esta es la infraestructura. Bueno, tenemos que asegurarnos que va a haber el Internet y que van a haber rutas que no van a haber llenos de hoyo. Y es cierto que sería lindo que el gobierno y todo nos lo pusiera. Pero eso tampoco nos podemos quedar sentados a que el gobierno ponga toda la infraestructura antes de empezar a despegar. O sea que son diferentes niveles. Tenemos que trabajar con el gobierno y con otras instituciones para tener pagos y educación y no sé qué. Pero como empresa tenés que ponerle atención. Y esa gráfica como que sumariza a las cosas que le tenemos que poner atención. Espero que esto ayude a contestar la pregunta. Muchas gracias, Ramiro. No sé si hay algún otro comentario de los panelistas, sino yo le pediría al licenciado Rivers que se vaya preparando, que le vamos a quitar el mute. Lo que le pedimos es que por favor su intervención nos meta lo más posible ahí para que podamos resolver sus dudas y a la vez oír sus comentarios. Gracias, Lick Rivers. A mí me gustaría agregar que no es de correr a lo loco, sino si ya se conoce en industria, Leonel, si ya sos experto en cierta industria, hay que explorarla, ver los dolores asumidos y cómo todo esto nos permite una oportunidad de cambiar las cosas. Pero si nos lanzamos de lleno todos al mismo lugar o nos lanzamos a una industria totalmente desconocida, va a ser mucho más difícil. Entonces hay que conocer, hay que observar y ante esto reaccionar y construir para crear y capturar valor. Bueno, gracias, Adrián. Lick Rivers, su pregunta y comentarios, por favor, ¿está ahí disponible o le damos la palabra al siguiente, que es Julio González? Usted manda. Un par de comentarios, María Mercedes. El primero de todos, creo yo que, como todos los problemas, siempre hay grandes oportunidades y grandes riesgos. Lo que a mí más me interesa es cómo resolver el problema económico nacional utilizando nuevas tecnologías para acelerar su crecimiento económico y evitar, digamos, básicamente una bancarrota. Por lo que he podido estudiar, por ejemplo, en China, está habiendo y en todo el Asia en general, una modificación fundamental de la forma de producir debido al decoplamiento que las economías asiáticas están teniendo con respecto al resto del mundo. Y eso va a obligar a que haya una relocalización de las empresas, inclusive del continente americano, para eliminar o hacer más cortos las líneas de logísticas de suplimiento, de abastecimiento. Eso representa una oportunidad extraordinaria para el país si nosotros podemos ubicarnos para captar esas inversiones, digamos, por ejemplo, en call centers, etcétera, hacia nuestro país. Y quisiera oír la opinión de los disertantes, que por cierto los felicito. Creo que fue muy interesante la plática, sobre el particular. ¿Qué necesitaríamos en Guatemala mejorar para aprovechar inmediatamente, digamos, migraciones de empresas estadounidenses, americanas y mundiales en general, para que nosotros, dada nuestra posición logística y nuestras facilidades de Internet, pudiéramos aprovechar eso
en generación de empleo e inversión. Gracias, Rivers. No sé si alguno de los conferencistas quiere comentar su opinión al respecto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué piensan ustedes? Mientras piensan, darle la bienvenida a Aldo López. Él fue nuestro secretario de Ciencia, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el gobierno pasado. Y por cierto, muchas gracias por estar ahí. Yo sé que usted también apoyó mucho este tipo de iniciativas en su momento y se le agradece. No sé, Ramiro, usted que está afuera, ¿quién es el que nos puede dar una luz? Sí, yo lo que diría es, hay que tener cuidado de tratar de perseguir dinero, ¿verdad? Porque esos son espejismos. Creo que lo que hay que entender es cuáles son problemas reales. Entonces, yo como, digamos, si yo fuera un dueño de un call center en Guatemala, ahorita lo que empezaría es haciendo como un inventario de qué capacidades realmente son las que tengo, ¿verdad? Tal vez tengo gente que habla inglés y no sé qué. ¿Qué son las capacidades que tengo? Y luego empezás a analizar, por ejemplo, empresas específicas en Estados Unidos o no sé qué, con la logística que requieren ese tipo de habilidades, ¿verdad? Porque lo que es fascinante es no tratar de en este momento de generar capacidades que no tenés, ¿verdad? Porque eso sería meter, ¿verdad? Ser un buen, es Michael Jordan, vos, que es muy buen basquetbolista, se fue a jugar béisbol, un desastre, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenés que ver es, dado mis destrezas y lo que yo ya tengo, empezaste a hacer un inventario que lo tenías hecho para solo contestar el teléfono. Ahora tienes que ver esas capacidades de que tengo gente que habla inglés y español y no sé qué, cómo las puedo redireccionar en base a una necesidad real que existe. Pero yo empezaría por hacer mi análisis de capacidades y cuáles son los problemas que esas destrezas podrían solucionar. Muchísimas gracias. No sé si algún otro comentario. Si no, yo le pediría a Julio González que se vaya preparando para hacer su pregunta. Adrián, David. Solo tal vez comentarle, es que la idea era cómo atraer un poco más de empresas extranjeras hacia acá, pero yo lo miro un poco complicado. Les voy a comentar lo que veo. Primero, creo que tendríamos que estar centrados más en el área de servicios. El área de servicios lo que requiere es gente más capacitada con la cual podamos proveer los servicios necesarios. Es una forma más fácil de montar a una empresa de servicios con una industria. Y con las industrias de tecnología, si la intención es mejorar la capacidad de trabajo en Guatemala, esas yo creo que están un poco perdidas porque casi todas las industrias de tecnología son bien robotizadas. Entonces, tener una fábrica de chips acá probablemente sea rentable porque nos deja muchos impuestos y ingresos y divisas, pero lo más seguro es que no va a dar muchos empleos. Y todo lo que es diseño y todo lo que se haga, que sean los trabajos que sean importantes, se van a hacer en alguna otra parte. Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado. Y creo que Adrián tal vez podría comentarles un poco, porque en la parte de servicios tenemos oportunidades, pero tenemos amenazas fuertes. Muchos de los servicios, inteligencia artificial, en los próximos años nos los va a quitar. Entonces, hay que estar preparado para que nos encontremos con que quizás los bancos, por ejemplo, todo lo que es el análisis de créditos, ya no lo hacen personas. Y similar con las tarjetas de crédito. Hay que pensar en eso. Solo eso quería comentar. Muy, muy breve para complementar. Creo que es importante observar y no ponerme a prepararme en este momento, sino con lo que tengo, hacer algo, conectar los puntos y tratar de mantener en mente ciertos cambios que ya venían. Por ejemplo, la adopción de Machine Learning, automatización de ciertas cosas, detección de fraude en transacciones, etcétera. Mucho es automatizado. Entonces, si el objetivo es el empleo, más allá de, por supuesto, un beneficio económico, desde mi posición, ¿qué está cambiando? ¿Qué veo cambiar en otros lugares? ¿Qué podría traer? ¿De qué dispongo? Y conectar esos puntos. Sería ideal que haya algo en conjunto de gobierno, iniciativa privada, etcétera, pero siendo realistas, esa integración toma un tiempo. Entonces, creo que es mejor desde mi posición hacer algo y ver qué se logra con ese progreso.
Perdón, Julio González, ¿me escucha? Sí, sí, escucho perfectamente. Buenas noches. ¿Cuál era tu pregunta, Julio? Gracias, María Mercedes. Buenas noches a todos. Quizás salirme un poco de la línea principal de esta reunión para retomar algo de la educación presencial. Y es que considerando que parte de la educación presencial se encuentra en la comunicación gestual y en las actividades prácticas colaborativas. Por ejemplo, en las carreras técnicas y científicas, en las actividades de laboratorio o en las citas de campo. Por otro, considerando que el Flipped Classroom es un concepto que acompaña a la formación en línea desde hace algún tiempo y que permite hacer un salto de calidad en la educación en línea. Mi pregunta es, ¿cómo acelerar el salto de calidad en la educación presencial cuando regresemos a algún tipo de normalidad para aprovechar las bondades justamente del contacto humano que no pueden obtenerse en línea? Y quiero matizar esto en la línea de experiencias que todos hemos tenido. Todos habremos tenido excelentes profesores universitarios que les aprendemos mucho de una calidad de comunicación y de su calidad humana, pero también estoy seguro que todos aquí hemos tenido profesores realmente deficientes que no solo no les aprendemos nada de ir a recibir clase con ellos, sino que además son altamente desmotivadores. Entonces, repito mi pregunta, es cómo acelerar el salto de calidad en la educación presencial para aprovechar las bondades del contacto humano que no pueden obtenerse en línea. Definitivamente es una pregunta para Adrián. Creo que este aislamiento y cómo se ha estado educando en este momento nos ha hecho darnos cuenta de qué es lo más valioso. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Hay que tener claro qué es lo que aporta esa cercanía y sobre todo la interacción. Incluso si no es en persona, hay ciertas cosas que es necesario hacerlo de forma síncrona. Pero todo lo que puede ser asíncrono a través de videos, otros recursos, pienso que debería ser en lo posible preparado por alguien que es excelente en comunicación, que puede motivar más allá de saber. Y todo lo que es en persona, de acuerdo a la disciplina que se está enseñando, debería tomarlo alguien que puede facilitar ese proceso, no necesariamente la misma persona. Entonces, más o menos es como que estamos haciendo una película y todo eso queda grabado, es maravilloso, un mundo perfecto, se puede dar play, stop, rewind, y en persona vamos con alguien cercano a nosotros, que sabe cómo hablarnos, que sabe explicarlo de otra forma, que sabe identificar, que escucha. La escucha activa es muy importante para un docente. Entonces, las interacciones en persona van a ser mucho más significativas, aunque sean más cortas, y van a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las piezas, ¿no? O sea, todos los videos grabados, no en una llamada de Zoom donde estoy con mi perro ladrando ahorita al fondo, no sé si lo logran escuchar, sino grabado con mucha atención, complementado con esa entrega de un docente que identifica y sabe de qué pata cojea un estudiante y le puede dar el empujón necesario, que en muchos casos es más allá de ser algo académico, puede ser incluso identificar la forma en que aprende la persona y decirle, este es el camino. Entonces el rol del docente se vuelve mentor, incluso sponsor, buscándole oportunidades al alumno. Buenísimo. Yo quiero agregar un poquito más a esto porque la verdad es que a mí me preocupa mucho cuando miro que la gente muchas veces en educación se enfoca nuevamente a la tecnología y he visto cada universidad vos que es terrible, ¿verdad? Que buscan lo online como para hacerlo más barato y para hacerlo más eficiente. Yo creo que es al revés, vos. Empieza por esa, por la visión de entender si tengo la oportunidad de ver cómo es la educación, ¿cómo lo hago? Entonces, les doy aquí un ejemplo de una universidad donde doy clase en España. Esta es mi aula, ¿verdad? Entonces, fíjate vos que es impresionante. En vez de tener 40 estudiantes físicamente, tengo 40 estudiantes en una pantalla. Y entonces es buenísimo porque tengo estudiantes de diferentes países. Y puedo decir, estos 6 hacen un grupo. Y entonces ellos simplemente solo miran a esos 6 y pueden discutir en ellos directamente.
La otra cosa que es fantástico en esto es que, por ejemplo, tiene Artificial Intelligence para estar leyendo facial, la expresión facial del estudiante para ver si está poniendo atención o no. Aquí ves que hay muchos que están, el background, la parte está en azul porque están poniendo atención. Sin embargo, hay 3 que no están poniendo atención, entonces se ponen rojos, ¿verdad? Y entonces uno puede decir buenísimo porque puedo poner la calificación de que el 20% del tiempo usted estuvo en rojo y tiene mala calificación. Pero la verdad es que para profesor es una maravilla, porque yo estoy viendo exactamente en qué momento alguien está desconectado y está tan desconectado que ni siquiera se atreve a preguntarme vos, ¿verdad? Entonces, fíjate vos que eso me hace a mí ser mejor profesor. Digamos lo que decía Adrián también, vos, esto no solamente es de profesor, es esta misma universidad, digamos, fíjate vos, si yo hablo en cada video, qué aburrido vos. Entonces, estaba dando un caso sobre Amazon Prime y entonces, a pesar de que yo narro esto, hay diseñadores en esta universidad que lo convierten en dibujos animados, vos. Porque para mantener la atención puesta de esta forma. Entonces, no es que es solamente la parte online, es entender cómo es el aprendizaje y cómo puedo yo utilizar la tecnología, pero bajo la visión de cómo es la educación en el futuro. Pues, espero que eso sirva un poco. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Martín del Campo. No sé si vas a lograr conectarte a hacer tu pregunta porque está teniendo un poquito de problemas ahí con su conexión. Fernando es otra de las personalidades que tenemos aquí el día de hoy. Por cierto, él está ahorita en la iniciativa de la Asociación de Informática que le están reviviendo, así que ojalá que se logre conectar para que nos cuente. Fernando. Hola, Sí, buenas noches a todos. Realmente es un gusto ver a tantas caras y tanta gente conocida. Hola, Ramiro, hace ¿Qué años tal, que no Fernando? nos Mucho platicábamos. gusto de oírte vos. Así es. Bueno, pues miren, yo realmente muy interesante la charla. Les quiero agradecer por el esfuerzo y por la dedicación. Mi pregunta va alrededor tal vez de qué es lo que más o menos veo yo en la vida real, digamos, el hecho de que en tecnología proponemos, decimos y hacemos cosas que ayudan a una empresa a que pueda progresar, pero yo noto que en la empresa su velocidad de captar la tecnología para aplicarla requiere que mejoren sus procesos internos, sus procedimientos, y entonces yo puedo llegar con una gran propuesta tecnológica, pero la empresa no reacciona a la misma velocidad porque tienen que cambiar sus procesos, sus procedimientos, y entonces resulta de que hay veces que se queda en el tintero la iniciativa. Y lo que pues quisiera yo preguntar es si del lado de ustedes esto lo experimentan y qué sugerencias hay para poder atender. David, ¿se anima usted? Sí, Fernando, sí, cabal, es una cosa que lo vivo constantemente. O sea, la tecnología, son 2 puntos los que suceden. Una es, por un lado, tengo la gente en las empresas, los clientes, que no son, digamos, gente técnica, que tiene una relación con la tecnología fuerte, sino que están más afuera y ellos miran casi te puedo decir, miran en la televisión o miran en una película que cierta cosa se puede hacer y miran una interfaz o miran una actividad y ya lo quieren. Y no tienen idea de lo difícil y lo costoso que eso se puede hacer. Eso lo he vivido, digamos, toda la vida. Siempre han estado algunos grupos de personas pidiendo cosas que no son factibles o que son carísimas de implementar. Y por el otro lado está el problema típico de que las empresas sí van siempre más lento porque internamente sus procesos tienen que cambiar, sus operaciones tienen que cambiar. Y la única forma que yo he encontrado de poderlo manejar es irles dando lo que uno más o menos mira que pueden asimilar, pero constantemente estarlos haciéndole recordatorio de las otras cosas que pueden hacer y que les pueden hacer ganar dinero o mejorar sus tiempos. Eso hace que se les levante el interés. Cuando hay interés, los procesos cambian, te lo aseguro.
cuando no se ve una ganancia clara o que se ve que no es exactamente lo que querían, se complica mucho, pero sí se logra a través de meter algo pequeño e inmediatamente después hacerles ver que sobre eso pequeño pueden construir algo que es bastante mejor, pero que requiere algunos procesos. Y esos, ahí cuando ya lo miran funcionar, generalmente logran hacerlo. Más problemas con los otros. Cuando uno les dice que no se puede hacer algo que se imaginaron maravilloso, eso sí es complicado porque piensan que es que uno no lo quiere hacer, ¿verdad? No sé Entonces, si alguien más quiere hacer algún comentario, si no, muchas gracias, David, y yo le pediría a Jesús que se vaya preparando. Ok, y voy a hacer una más para Fernando. Fernando, qué gusto oírte vos. Y aquí yo lo que diría es un poco siguiendo lo que dice David. Fíjate vos que esa es la diferencia entre antes de la pandemia y ahorita. Digamos, antes de la pandemia, si vos llegabas a este supermercado del que estaba hablando y le decís, ¿por qué no metemos robots para entregar comida, hamburguesas? Te diría, no, o sea, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, es un costo, nadie me lo está pidiendo. Pero fíjate vos que lo que sucede ahora es que claramente a ese supermercado vos le podés demostrar, no le vas a vender tecnología, le vas a vender una solución. Vos, si alguien hace un negocio en el que no tenés que esperar hora y media de cola, vos, esa gente se te va a ir. Entonces yo diría al revés, Fernando, yo diría que es entrar con esas empresas y ver qué en este periodo de estas 12 semanas, esta aceleración de uso de tecnologías, ¿qué vieron que pudieron hacer diferente o mejor? Porque en el momento que ya vieron ese ganchito de que pudieron hacer mejor, entonces ya uno empieza a decir qué tipo de tecnología podría entrar para eso que pasó en 12 semanas, ahora hagámoslo de que ya sea un poco más estable. O sea que es diferente porque antes, como vos decís, era vender tecnología para mejorar, pero la gente no estaba tan contenta porque miraba, si estoy bien, ¿para qué fregado voy a meterme a un gasto que no es tan claro el retorno de la inversión? Mientras que ahorita tienen que ver que realmente ese supermercado se puede ir muy fácilmente a la calle, ¿verdad? Desaparecer si hay alguien en el cual vos no tenés que hacer hora y media de cola. No sé, eso para pensar un poco. Ok. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos quedan ya solo 20 minutos, así que les ruego, porfa, que tratemos de comprimir las ideas. Jesús, usted tenía varios comentarios, pero no se vale preguntar tantas cosas, así que, por favor, una pregunta inteligente necesitamos de parte. Él es uno de los jóvenes líderes de gobierno de datos abiertos en Guatemala. Jesús. Sí, bueno, voy a tratar de hacerlo más breve. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos, de verdad, muy buenas tardes, ya casi noches. Rápidamente, o sea, tengo ahí una pequeña pregunta respecto al uso de datos abiertos, que es un mercado muy grande y bastante rentable, la verdad, a nivel mundial. Aquí en Guatemala no se ha explorado lo suficiente. Y yo quería preguntar si es necesario solo el papel del gobierno o también se necesita del sector empresarial y del sector privado para que este mercado se expanda a su potencia o a su máximo potencial o a su máxima expresión. Yo creo que tienen que participar todos aportando desde su lugar. Y parezco disco rayado diciendo esto, pero es que cada uno tenemos una perspectiva distinta y claramente el gobierno juega un papel muy importante, pero los datos existen, están a nuestro alrededor. Se está midiendo mucho. Entonces, para llevarlo a un punto como en el que está en otros países, necesitamos empujar. Así como cuando cada quien empuja desde su lado, y eso va a permitir que se aprovechen los datos y tengamos casos de éxito. Cuando tenemos casos de éxito y podemos mostrar, lo hicimos de esta forma y pasó esto, nos permite mostrar que hay un camino que se puede seguir recorriendo. Por rato suena como trabajo de hormiga, sin embargo, creo que es una fórmula que puede funcionar, y sobre todo si hay empresas muy grandes generando un buen número de datos localmente y pueden exponer esto a través de un API para que alguien a nivel técnico los implemente, tener ese éxito y promoverlo va a permitir levantar mucho mayor interés
y eventualmente movernos más rápido, que creo que es lo que en muchos casos nos pasa. Vemos lo que está sucediendo en otro lugar, nos da un poquito de envidia sana de que nos estamos moviendo, pero muy lento. Entonces, mi recomendación para tomadores de decisiones es considerar esto, considerar que los datos son como una divisa, ¿no? Entonces, si logramos tener estos casos de éxito con nuestros datos, nos va a permitir empujarnos a nosotros mismos, y el beneficio no solo es para la empresa tal cual, sino en general para el ecosistema, donde van a haber cada vez más piezas del rompecabezas. Muchas gracias, Adrián. Mientras alguno más piensa, solo le pido a Fernando Manuel Morales que se vaya preparando con sus comentarios y preguntas, por favor. Fernando, si quiere, procedamos. Okay, gracias, María. Buenas tardes. Les saluda Fernando Morales de la Sociedad de la Internet, capítulo Guatemala, líder del grupo de trabajo de educación de ISOC. Pues yo quisiera ahí sí que intervenir en diferentes cuestiones que se han platicado el día de hoy, todo muy, muy interesante, muy acorde a lo que está sucediendo. Sin embargo, pues me voy a circunscribir específicamente a la parte de educación. Adicionalmente, trabajo para una empresa que tenemos 25 años de estar incursionando en el nicho específico de entiéndase, empresas privadas de educación, colegios, y también un poco en la parte de las instituciones de educación por cooperativa. Contribuyendo un poco a algunas preguntas que se enviaron por ahí y por la experiencia que tenemos, pues podemos decir que ese momento físico que se va a dar en un momento dado en esta nueva normalidad, donde principalmente el modelo Blended Learning se va a establecer, y donde, como ya mencionaron, el aula invertida juega un rol, un papel muy importante. Este debe de ser potenciado con el uso de los recursos de TIC, es decir, objetos virtuales de aprendizaje bien construidos, acompañados de storytelling, de video presentaciones bien contextualizadas y puntuales, no mayores a los 15 minutos que puedo entregar precisamente en esos objetos virtuales de aprendizaje, que van a permitir que los estudiantes justamente aprendan a sus propios ritmos y utilicen o potencien una inteligencia múltiple en particular que hoy por hoy la tecnología le va a permitir desarrollar. Luego, debemos apostar por una verdadera actualización y profesionalización docente en un entorno tecnopedagógico bien construido. Entiéndase, entornos virtuales de aprendizaje, que incluyan no solo muy bien los componentes más robustos para su despliegue en la educación a distancia, sino que vayan muy bien empatados con la pedagogía y metodologías activas más ad hoc a un proyecto educativo institucional que debe de estar integrado fuertemente con las TIC. Ese sería mi aporte. Y en cuanto a la pregunta es para los panelistas, ¿cómo darle continuidad a la transformación digital al interior de las instituciones educativas post-COVID-19? Gracias, María. Gracias, Fernando Manuel. No sé si alguno, Adrián, nuevamente, es educación. Creo que las instituciones educativas van a tener esto muy presente, sobre todo porque van a verse golpeadas por la pandemia. Entonces, el empuje ahí debe ser con resultados. De nuevo, casos de éxito. Lo menciono bastante porque a mí me faltan canas y entonces a veces me toca demostrar los resultados. Y me ha funcionado muy bien la fórmula de tener estos casos de éxito, sobre todo en colegios. Creo que es donde tiene que darse más esto, más que en universidades. Por ejemplo, vi una universidad local que hace poco hizo una encuesta sobre si sus estudiantes tenían acceso a internet y la hizo por internet. Entonces son detalles pequeñitos que terminan teniendo un impacto muy grande. Entonces, ¿cómo lo promovemos? Con casos de éxito, mostrándoles que los colegios sobre todo corren un riesgo muy grande de incluso desaparecer si no se adaptan, y tienen que hacerlo antes. No me extiendo mucho porque vi a Ramiro con ganas de hablar. No, yo solo para felicitarte, Fernando, porque la verdad es que tener la película bien puesta, o sea, la visión completa de la educación y luego las TICs en apoyo a esto. Y yo comparto totalmente lo que dice Adrián. Yo creo que hay que meterles miedo a las escuelas
qué es el peligro de quedarse en formas tradicionales, pero yo lo haría al revés, vos. Yo lo que haría es hacer como un listado, porque esto también ya no es nuevo, así como te enseñé esta universidad en España, hay otros lugares donde hay best practices, ¿verdad? Y entonces sería interesante que estos administradores de las escuelas vayan o observen cómo podría ser y que es bastante más que solo la tecnología. Yo creo que un cliente que lo único que anda viendo es cómo usar la tecnología para hacer las cosas baratas, es muy, a la hora de la hora es muy ingrato vos, porque para haciendo cosas malas. Y la verdad es que si vos les enseñás qué es lo que significa una visión de educación del futuro que es apoyado con la tecnología en la forma de hacerlo, pero vos tenés absolutamente muy clara la película de lo que es importante, así que felicitaciones. Gracias, Ramiro. Está Mario Figueroa. Estoy consultando a nuestro host si tenemos tiempo después de las 7 o no, porque si no vamos a tener que contestar esto por escrito. Ya les voy a contestar cómo, pero Mario, le cedemos la palabra. Es otro de nuestros miembros de CEECA, por favor. Muchas gracias. Felicitaciones a los tres conferencistas. Tal vez quisiera humanizar un poco la tecnología. La tecnología forma parte de la cultura y en Guatemala, lamentablemente, convivimos personas en el siglo XIX, con formas de vida del siglo XIX, otras en el siglo XX y otras del siglo XXI. Y qué bueno que estemos hablando de tecnología, de abrir los rieles de la tecnología, irnos lo más posible, pero esto va a agrandar la brecha que existe entre las personas que viven dentro de un país. Entonces, por otro lado, yo estoy convencido que la inmunización de rebaño se va a dar. Tarde o temprano se va a dar. Esto no es nuevo en el mundo, esto ya ha ocurrido. Y las personas que no son tecnológicas van a tender a regresar a su forma de vida, la que anteriormente tenían. La pregunta concreta sería cómo evitar agrandar cada vez más esas brechas que nos diferencian tanto. Gracias. Muchísimas gracias. Miriam Rubio, no sé si todavía está con nosotros, por si quisiera hacer algún comentario o pregunta, por favor. Y seguimos esperando que nos conteste el señor Villagrán a ver cómo vamos a manejar el tema. Miriam. O sea que ¿quién va a contestar esa pregunta? Perdón, ¿era comentario o pregunta? Yo creo que era pregunta, era cómo hacer para acortar los tiempos en estos segmentos diferentes, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, Ramiro, dele. Pero ya, no, es que a mí me da pena, porque ustedes díganme y me callo vos, pero la verdad, hay preguntas tan buenas que nos cuesta es más, si quieres hablar más, habla más. Fíjate vos que la verdad es que no, eso no es un problema de Guate, es en el mundo entero. En el mundo entero existen diferentes segmentos y lo que pasa es que son generaciones que aprendieron y tuvieron éxito cuando habían diferentes tecnologías, ¿verdad? O sea, tenemos los baby boomers, que era cuando era la televisión y tener el carro grande y ser el dueño de su casa y no sé qué, ¿verdad? Y que se ha ido moviendo poco a poco online. Después da la generación X, que ya es PCs y no sé qué. Y después tenemos la generación Y y tenemos después los millenniums, que ya es multitasking y no sé qué. Y realmente no es que es así, vos. O sea, es así. Y ese es el tipo de clientes que tenés, ese es el tipo de empleados que tenés, y es el reto gerencial, vos, porque la verdad es que no es que los millenniums sean mejor que los baby boomers, que la generación Y. No, es que cada uno tuvo éxito de acuerdo a diferentes formas. Vos como gerente lo que necesitas es cómo integrar el conocimiento que todas estas personas tienen. Y lo que sí creo es que esta encerrona, la verdad que aún gente mayor que era reacia totalmente a la tecnología y empezó a ver la tecnología para comunicarse con sus nietos y no sé qué, pues no es que de la noche a la mañana ya no lo va a dejar de usar, pues se dio cuenta de que
puede ir al cumpleaños de su nieto por Zoom y vos, esto va a seguir pasando. O sea que hay que aprovecharlo, pero esto es algo que de todas formas, con el virus corona o no, era algo que hay que gerenciarlo. Eso es lo que digo. Okay. Perdón, la siguiente pregunta o comentario era de Miriam Rubio, que fue nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología unos años atrás y también puso muchas de las bases de los temas que estamos viendo, pero no me deja quitarle el mute. Miriam. Hola María, no sé si ya me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias, muy interesante la verdad la actividad, todos los aportes nos dan un punto de vista global, definitivamente es una actividad que suma mucho y nos nutre. Ahora, con relación a todo lo que yo he estado escuchando, sé que no todos comparten la idea de que haya una política pública que genere o que controle un desarrollo, pero ¿cómo podríamos hacer en este caso el tener lo que es la agenda digital que con María Mercedes se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años, que realmente busca integrar todos los avances o todas las iniciativas o todos los nuevos nichos de desarrollo y mercado que se puedan dar más ahora con este cambio que va a ser un salto definitivamente que todos estamos asustados, no sabemos cómo lo vamos a poder enfrentar de alguna manera, pero cómo poder vincular esa agenda digital de país con el tema de la infraestructura y el problema de conectividad que tenemos, el problema de la parte social que nosotros ahora se nos está acrecentando, esa brecha de la crisis social entre los diferentes sectores, entre las áreas metropolitanas y rurales, ¿cómo podríamos generarlo para que empecemos a dar impactos positivos desde el punto de vista de ustedes, integrando el tema de educación, que yo también pues soy docente universitaria, y trabajo mucho el tema de educación a distancia, pero ¿cómo podemos generar eso previo a que exista una política pública? Porque por la experiencia sabemos que generar la política pública lleva tiempo, el tener una ley de cibercrimen, de ciberseguridad. ¿Cómo podemos blindar ese tipo de iniciativas y que realmente las unifiquemos y podamos tener un impacto positivo en corto, mediano y largo plazo que al final va a derivar en políticas de país? Gracias. Y muchas felicidades a todos, excelentes exponentes el día de hoy. Gracias, María. Bueno, ¿quién nos va a ayudar? Esta respuesta me interesa mucho a mí también. Lo hubiera hecho yo si hubiera podido. ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer para ir allanando el camino? Nosotros que estamos aquí en las trincheras viendo a ver cómo logramos que caminen las cosas con los de AISO, con ADI, con CEECA, con todos. No, Fernando, la verdad es que la respuesta viene de los conferencistas. Le agradezco mucho, Fernando Manuel Morales. Si no, pongan sus comentarios en el chat, porque ahí sí lo estamos viendo todos. No sé si se anima alguno de los panelistas a dar su opinión. David, usted es el adecuado. Ah, sí, adecuadísimo. No, mira, lo que pasa es que yo creo que sí es importante. Lo que pasa es que hay la pregunta es un poquito que sin hacerlo con una política pública, digamos, ¿cómo se podría hacer para acelerarlo? Y yo creo que hay un esquema que ha funcionado. Yo al principio estaba bastante opuesto, pero pensé que no era correcto. Y es que básicamente obligar dentro del gobierno a ir implementando todos los servicios públicos que se puedan hacer en forma de digital, por internet, tal como hizo, por ejemplo, la SAT. Entonces, no ir por el lado de que yo voy a hacer una política pública de que vamos a hacer esto, no, irnos por el lado de que vamos a poner todos los servicios en un cierto plazo, dando una idea más o menos de para cuándo va a estar todo funcionando electrónico, y eso obliga de alguna manera a los ciudadanos y a las empresas a irse dando cuenta que, por aquí viene, porque ahorita va a empezar a usar más internet para esto, o va a haber estos servicios que van a estar que implementarse. Y eso de alguna manera tal vez ayuda a que las empresas de telefonía vayan dándose cuenta, ahora vamos a tener todos los servicios digitales y todas las apps acá, tal vez es importante que les demos ahora más ancho de banda o mejor servicio o mayor conectividad porque todo el mundo lo va a demandar. Lo de la política pública, eso ya es una cosa tan complicada porque aparte de la política pública o es muy general, como decir, todo el mundo tiene derecho a internet, que no quiere decir nada.
o llegar a puntos muy extremos, como decirle, las empresas privadas de telefonía están obligadas a proveer internet en todos los puntos del país donde haya por lo menos 500 habitantes. Ese tipo de cosas a mí no muy me gustan, pero creo que es más por el irlos jalando. Nosotros estamos haciendo todo esto en forma electrónica, todos se van a tener que ir pegando. Lo hicieron con la factura electrónica, lo hicieron con las agencias virtuales, y al final es como que acarreados, pero ahí vamos, pues, o sea, todo el mundo se va haciendo funcionar. Me encanta, David, y de hecho eso fue exactamente la estrategia que usamos cuando salió el internet también. Si no, no lo hubieran comprado, y mira ahora lo que pasó, ¿te acordás? O sea que muchísimas gracias. No sé, miren, ya nos queda poquísimo tiempo. La verdad que el cierre con broche de oro lo va a hacer Fernando Sosa, que es nuestro último participante. Me da mucha pena con los que faltan, pero la idea es que vamos a hacer un manifiesto digital, es decir, se le van a pasar las preguntas a todos los conferencistas para que por favor nos respondan también, y eso se va a publicar con el hashtag de CECA para que todos tengamos acceso, y sobre todo el resto de guatemaltecos y personas que no lograron ver el video completo o que quieren darle seguimiento al tema. Entonces, no sé, Fernando Sosa, cierre con broche de oro, a ver qué nos va a comentar. Muchas gracias, María. Sí, con una pregunta. Me he dado cuenta que el hábito es algo muy difícil de cambiar en las personas y en la sociedad en general. ¿Creen ustedes que la pandemia es lo suficientemente relevante para que se den estos cambios en los hábitos que hemos venido haciendo desde hace muchos años? Y creen que esto va, digamos, si hay algún hábito que se va a cambiar, que va a trascender en el largo plazo, o si es algo que va a ser más a corto plazo y después vamos a seguir actuando de la misma forma. Sí, yo creo que lo que vos estás diciendo es toda la razón, vos. O sea, que digamos, esto es como cuando uno llega a final de año y dice, voy a cambiar y voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer más de no sé qué, y lo haces 2 semanas y después regresas a tu situación normal. Esto no es cultura, es a nivel individual. Sí, lo que, nuevamente, si vos te pones a pensar, cada uno de los que está en esta plática, seguro que tuvo que cambiar sus hábitos en estas 12 semanas, ¿verdad? Y la verdad es que ahí es donde empieza, y yo les recomiendo a ustedes, a cada uno que está aquí, que haga su análisis, vos. O sea, ¿qué cosas hacías antes de la pandemia que realmente no son importantes, no son para nada importantes? Y sin embargo, nuevamente, estos hábitos nos llegaban en forma de pereza, que lo seguíamos haciendo, y todo el mundo seguía la cosa. Eso te hizo reflexionar de qué cosas son importantes para vos. ¿Se va a quedar ese tipo de hábitos? Depende de vos, ¿verdad? Depende de vos. Creo que como gerente es la oportunidad, porque se choqueó tu empresa, se choquearon las personas, y ahorita se va a volver, cuando regresamos a la nueva normalidad, se van a afianzar hábitos. Entonces, ¿cómo haces para que ciertos hábitos desaparezcan? Como por ejemplo, las reuniones no útiles que tenías en tu empresa, sacalas de una vez, vos, ¿verdad? Habían un montón de cosas que las hacía uno por inercia, y esto te puede servir, pero es a nivel individual y es a nivel gerencial, que tenés que ver qué hábitos vale la pena mantener y qué hábitos vale la pena cambiar. Bueno, algún comentario final de nuestros 2 panelistas. Solo decirle a Sergio Silva que lástima que no pudimos seguir, pero no tenga pena, que ya tendremos otra de sus conferencias. Ahora ya no vamos a dejar escapar a Ramiro ni a los 2 señores, Adrián y David. Así que la próxima, Sergio, a usted lo vamos a poner a hablar también, no vaya a creer que se salva. Y a Maritza y a Ana Luisa, qué pena con ustedes, pero prometido que vamos a responder por escrito su pregunta. No sé, ¿algún mensaje final, Adrián o David, para que podamos dar por cierre? Porque ya nos pasamos unos minutitos y nosotros somos muy respetuosos del tiempo. De mi parte, solo agradecer. Me disfruté mucho el evento, agradecer a los organizadores, a todos los participantes, a los panelistas, a María Mercedes como moderadora. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, estoy a las órdenes, me pueden contactar. Mi correo es mi nombre, es muy fácil, adriancatalán@gmail, Galileo, etcétera. En lo que pueda apoyar, con mucho gusto, me apunto.
Así que gracias y buena noche. David, y no sería mala idea que en el chat pusieran su correo, por favor, para que los comuniquen con ustedes directamente, porque realmente quedamos muy impresionados. Y esa no será la primera y última. Vamos a lograr ver. David. Buenísimo. Mira, yo solo quería, por un lado, agradecerles a todos y tal como había dicho Ramiro y como había dicho Adrián, esto es una oportunidad, o sea, no es solo una crisis, o sea, tenemos el problema de la crisis, pero tenemos una gran oportunidad de todo lo que vemos, que ahora sí puede funcionar y que no nos atrevíamos o por costo o porque no sabíamos si iba a funcionar y ahora lo tuvimos que hacer. Ahora darle el impulso y seguir hacia adelante con todo esto porque puede ser una buena patada para que empecemos a trabajar un montón más de tecnología y aprovechar bien no salir mal de esto, sino que, bueno, vamos a salir, hay cosas que han salido mal, pues, pero salir mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. Y gracias a todos por esta oportunidad y a ver, saludos a todos los conocidos que habían un montón ahí en el, qué bueno volverlos a ver, como que se estuviera montando otra vez a DIG. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Esta es nuestra nueva realidad, señores, y tenemos que lidiar con ella. Y todos nosotros que somos pues muy afortunados de estar en posiciones donde tenemos liderazgo y contacto con tecnología, tenemos que apoyar al resto. La verdad es que se nos vienen retos muy fuertes, sanitarios, económicos, sociales, que ya estamos viviendo. Y creo que justamente grupos como este y la combinación de grupos como este es lo que nos va a dar. Es importante que sepan que SEDECA está trabajando en unos escenarios, así que yo les puse mi correo ahí por si quieren recibirlos para dar su opinión, porque la gente de tecnología para nosotros o interesada en tecnología, como todos ustedes, e innovación, es gente que nos interesa mucho, que también colabore. Acuérdense que SEDECA pues tiene acceso a líderes tanto del sector privado, hay gente del sector digamos, militares, que son gente estratega de primer nivel, y es un honor para nosotros estar apoyando. Muchísimas gracias y muy feliz noche, ¿ok? Carlos apareció, qué bueno, porque yo ya me estaba echando el cierre, ahora le toca. Ajá, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los panelistas, excelente evento, me gustó mucho. Muchas gracias a todos los que participaron. Quiero, para concluir, primero referir dos hechos importantes. El primero es que el COVID-19 está causando, a pesar de que la pasamos bien, pero al regresar a nuestra realidad, el COVID está causando daños brutales en Guatemala. O sea, lo que vamos a vivir es realmente complicado. Por otro lado, el avance acelerado de las tecnologías en todos los órdenes de la actividad humana. En eso creo que esos dos puntos espero que estemos de acuerdo. Pero la pregunta es entonces, si seremos capaces de cooperar para aprovechar las tecnologías o nos van a pasar atropellando de regreso. Y entonces la propuesta del SEDECA es participar activamente en darle direccionamiento y continuar el debate que ya iniciamos para construir propuestas factibles que sean útiles para Guatemala y que trabajando unidos podamos salir avante en el largo plazo. Muchas gracias a todos y gracias por su participación. Feliz noche. Muchas gracias. Que pasen bien. Un gusto, mucha. Gracias. Buena noche. Esto no me gustó que dijeras. ¿Va a ser brutal, dijiste? Sí, va a ser.